Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este último video, capítulo, sección, ¿no es cierto?, de lo que sería la materia de octavo básico, ¿no es cierto? Ya sé que en el video el último video, ¿no es cierto?, de séptimo, ¿no es cierto?, de séptimo básico, dije que creo que dije que iba a hacer 4 videos por eh, por grado, ¿no es cierto? Pero dije que intentaré hacer, ojo, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, en este último video de octavo, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que viene siendo estadística, ¿no es cierto? Estadística y, ¿no es cierto?, y probabilidad, ¿no es cierto? Y probabilidad, ¿no es cierto? A donde, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con representaciones gráficas, ¿no es cierto? Donde vamos a poner aquí representaciones, ¿no es cierto? Representaciones gráficas, ¿no es cierto? Donde la vamos a resumir, ¿no es cierto?, en cuatro, ¿no es cierto?, en 4 gráficos diferentes, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner una R y una G para abreviar representaciones gráficas, ¿no es cierto? Bueno, como dije, lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, en 4 diferentes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son 4 representaciones gráficas, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, aquí vamos a mover, ¿no es cierto?, donde la primera es un gráfico de barras, ¿no es cierto?, donde aquí, ¿no es cierto?, vamos a poner gráfico de barras, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de barras, ¿no es cierto?, que se utilizan mayormente para comparar variables cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto? Las cuantitativas, ¿no es cierto?, es lo que se puede se puede contar con números enteros, ¿no es cierto?, con hijos, mascotas, televisores, ¿no es cierto?, propiedades, ¿no es cierto?, cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, en una casa, ¿no es cierto?, cojines en una casa, ¿no es cierto?, donde usualmente son así, ¿no es cierto?, aquí. Y las, o sea, cuantitativas, ¿no es cierto?, de cuánto tienen cada caso, ¿no es cierto?, cada cierto número de habitantes, ¿no es cierto? Y las cualitativas, ¿no es cierto?, son los valores que pueden ser decimales, fracciones, ¿no es cierto?, que es 1, y tanto, ¿no es cierto? 1,3,33 infinito, ¿no es cierto?, etc, 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 ¿no es cierto? La segunda, ¿no es cierto?, es el gráfico un gráfico lineal, ¿no es cierto?, lineal,
donde se utiliza mayormente para calcular, ¿no es cierto? Calcular valores que que comunican una información, ¿no es cierto? En valores numéricos que varían con el tiempo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí usualmente son para graficar economías, ¿no es cierto? Economía, peso, kilómetros dados, ¿no es cierto? No sé, un día, por ejemplo, Juanito fue a caminar 5 metros y el otro día 5,3. Usualmente son así las gráficas, ¿no es cierto? Que aquí están, ¿no es cierto? Que aquí hay un cierto rango, ¿no es cierto? Que aquí hay otro, ¿no es cierto? Aquí es 10, por ejemplo, 20 o 30, ¿no es cierto? Así que podemos deducir, supongamos que en este caso, en específico, el punto más alto, ¿no es cierto?, está sobre el 20, ¿no es cierto? Podríamos deducir 22, 23, ¿no es cierto? Y su punto más bajo posiblemente sea este, ¿no es cierto? Porque no conocemos lo que hay para allá, ¿no es cierto? Aunque sí conocemos lo que hay acá, ¿no es cierto? Y como vemos, ¿no es cierto? Si hacemos una línea más derechita, podemos deducir que sean 16, ¿no es cierto? Etc, etc, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar este caso, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a graficar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un gráfico lineal son para dar información de variaciones numéricas que en el tiempo, ¿no es cierto? Que por lo general suelen ser en economía. Por lo general suelen utilizar este gráfico para la economía, ¿no es cierto? Bueno, otro gráfico, ¿no es cierto? Que se suele, ¿no es cierto?, utilizar que también se suele utilizar en gráfico de barras, ¿no es cierto?, es el gráfico circular. Aquí vamos a mover, ¿no es cierto? Circular, ¿no es cierto? Bueno, el gráfico circular, ¿no es cierto? Es un círculo, ¿no es cierto? Un círculo, ¿no es cierto? Donde está dividido en fracciones, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se suele utilizar para representar gráficos, ¿no es cierto? Valores, ¿no es cierto? Con porcentaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1/3, ¿no es cierto?, de 20, ¿no es cierto? Si lo hacemos, si calculamos, ¿no es cierto? Este de, por si acaso, significa un por, así que estaría multiplicando, ¿no es cierto? Así que no puedo... así que si yo lo desarrollo me quedaría 20, ¿no es cierto? Tercios, ¿no es cierto? 20 tercios, ¿no es cierto? Que eso sería aproximadamente 6,6 infinito, ¿no es cierto? Cerca del 7, ¿no es cierto? O sea, 6,666666666, bueno, ustedes me entienden, ¿no es cierto? Si es 666, 6 infinito, ¿no es cierto? Donde esta gráfica, ¿no es cierto?, ayuda mucho, ¿no es cierto?, a ver las proporciones, ¿no es cierto?, de un número, ¿no es cierto?, en comparación con otras fracciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 2/3, ¿no es cierto?, etc, 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 ¿no es cierto? Y el último, ¿no es cierto?, que
que vamos a ver, ¿no es cierto? Es un histograma. Y tú me vas a decir que es un histograma, que te lo voy a explicar enseguida, ¿no es cierto? Bueno, el histograma, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tabla, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un montón de gráficos de barra, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión, ¿no es cierto? Los gráficos están todos unidos. Aquí vamos a poner el histograma, ¿no es cierto? El histograma, perdón por la letra, ¿no es cierto? Es un gráfico de barras que está pegadito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A donde, como lo he dicho, ¿no es cierto? Existen 4 tipos de representaciones gráficas. Dependiendo, ¿no es cierto?, de qué me va a servir más, voy a utilizar una u otra, ¿no es cierto? Si quiero comparar datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, me sirve más un gráfico de barras, ¿no es cierto? Si son pocos datos, ¿no es cierto? Si son, no sé, 5 datos que quiero calcular, un gráfico de barras me puede servir. Inclusivamente un gráfico circular o un histograma también me puede servir, ¿no es cierto? Y si me dan, y si quieren que me saquen, ¿no es cierto? No sé. Aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿no es cierto? De cada uno de estos, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un gráfico lineal, ¿no es cierto? Que como podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos dar aquí, ¿no es cierto? Nos están dando unos datos, ¿no es cierto? Y aquí podemos poner un mes, ¿no es cierto? En 2 meses, ¿no es cierto? Y en fin, ¿no es cierto? 3 meses, 4 meses, 5 meses, etc, 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 ¿no es cierto? Y por ejemplo, una empresa, ¿no es cierto? Una mini empresa, ¿no es cierto? Que empezó, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 meses antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, ¿no es cierto? Antes de que comenzara la pandemia, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en los 2 primeros meses, ¿no es cierto? Evidentemente hay un alza, ¿no es cierto? Hay un alza, ¿no es cierto? Hay un alza, ¿no es cierto? Como podemos ver, ¿no es cierto? Aquí vamos. Hay un alza evidente desde que comenzó a trabajar, ¿no es cierto? Que si miramos empezó desde el 0, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Desde el 0. Y llegó, ¿no es cierto? Aproximadamente al 40, ¿no es cierto? No sé. 40 productos vendidos, ¿no es cierto? De todos los productos que esta empresa vende, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O 40 millones, como lo quieran de ver, ¿no es cierto? Aquí podemos poner millón de pesos. Millón de pesos, ¿no es cierto? Millón de pesos. Pesos, ¿no es cierto? Va a ser mi variable y, ¿no es cierto? Y los meses van a ser mi variable x, ¿no es cierto? Donde no es necesario, ¿no es cierto?, de que entre más meses pasen, ¿no es cierto?, más dinero gane, ¿no es cierto? Evidentemente va a haber una relación, ¿no es cierto?, directa, ¿no es cierto?, que los productos, entre más tiempo pase, ¿no es cierto?, más lograré vender, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si el total de esos productos, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tengo 80
80 productos, ¿no es cierto?, de un juguete que está de moda, ¿no es cierto? Y ese juguete, ¿no es cierto?, está de moda, ¿no es cierto? Y se acabó, ¿no? Y desafortunadamente se me acabó antes, ¿no es cierto?, de que ese juguete terminase. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no conseguiré ingresos, ¿no es cierto? Y todos los ingresos que conseguí con los 80 productos de ese juguete, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los puse para pagar a los empleados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desaproveché el dinero que gané con esos 80 productos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para pagar mis empleados. Lo cual solventa, ¿no es cierto?, con eso, pero sin embargo, ¿no es cierto?, no tener algo de lo que está más de moda, ¿no es cierto?, puede costar caro, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que vende, ¿no es cierto? Y como lo dije antes, ¿no es cierto?, estuvo 2 meses, ¿no es cierto?, sin la cuarentena, ¿no es cierto?, sin estar, ¿no es cierto?, obligada, por ejemplo, a trabajar de lunes a viernes, ¿no es cierto?, desde las 10 hasta las 8, por ejemplo. No estaba ahí limitada, ¿no es cierto?, por la pandemia, ¿no es cierto? Y desde, ¿no es cierto?, desde el mes 3, ¿no es cierto?, es cuando se nota, ¿no es cierto?, que, que el producto, ¿no es cierto?, que las ganancias bajan muy poco, ¿no es cierto?, pero comienzan a bajar, a mantenerse, a subir, a bajar, ¿no es cierto?, a subir rápidamente, ¿no es cierto?, y a subir lentamente, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente hay más caídas, ¿no es cierto?, algo más decreciente, ¿no es cierto?, que algo creciente, ¿no es cierto? Y todo el impulso que ganó durante estos 2 primeros meses tuvo que, para conseguir, no sé, productos, ¿no es cierto?, y ponerlos más baratos, ¿no es cierto? Supongamos que un producto costaba, por ejemplo, 5 lucas, ¿no es cierto? Y para ganar dinero, ¿no es cierto?, la ponía a 6 lucas, ¿no es cierto? Así ganaba peso, ganaba plata, ¿no es cierto? Recogía, ¿no es cierto?, algo que el dinero invertido, ¿no es cierto?, en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que reducir ese precio, ¿no es cierto? De esas 6 lucas pasarían, por ejemplo, a 3, 4, ¿no es cierto?, a 4 lucas, ¿no es cierto? Y perdería más de lo que, o sea, gana menos de lo que pierde, ¿no es cierto? Y que lo que pasa que eso evidentemente va a ir en algo decreciente, ¿no es cierto? Por lo cual hay que buscar, ¿no es cierto?, estar en un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, en este tipo de casos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, puedo preguntarles, ¿no es cierto?, cuál es el valor mínimo, ¿no es cierto?, a partir del tercer mes. Por lo cual, si lo vemos aquí en la gráfica, estaría, ¿no es cierto?, entre el 10 y el 20, ¿no es cierto? Más cerca del 20 puede ser 18 millones de pesos, ¿no es cierto? 19 millones de pesos aproximadamente, ¿no es cierto? Aquí no tenemos los valores exactos, pero podemos asumir, ¿no es cierto? Aquí podemos decir que están, no sé, a 17,5, 18, como mucho, millones de pesos, ¿no es cierto? Un gráfico en circular, ¿no es cierto? Y como podemos ver claramente aquí todo está en porcentajes, ¿no es cierto? Todo está en porcentaje, ¿no es cierto? Algo que en este tipo de gráficos, ¿no es cierto?, suele todos los sectores circulares, ¿no es cierto? Y para que sepan, un sector circular, ¿no es cierto?, es esto.
Esto es una porción del total, ¿no es cierto? Una porción del total, ¿no es cierto? Donde se suele ver, ¿no es cierto?, como un porcentaje, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, a donde pueden ser perros, gatos, color de ojos, color favorito, peras, manzanas, uva, ¿no es cierto?, entre otras, ¿no es cierto?, a donde nos pueden pedir, ¿no es cierto?, cuál es el valor que más se suele repetir, ¿no es cierto?, o en orden de mayor a menor, cuál podemos calcular el promedio, ¿no es cierto?, de todo esto, ¿no es cierto? Y supongo que ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cómo calcular el promedio, ¿no es cierto?, que sería la suma de todos, desde el 1 hasta el n, ¿no es cierto?, partidos por n, ¿no es cierto? Y esto quiere decir, este simbolito se llama sumatoria. Y la sumatoria, como su nombre lo indica, suma desde el primer dato hasta el n, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, sería 39 más 21, ¿no es cierto?, más 11 más 22, ahí hay un 22, ¿no es cierto?, más 18, ¿no es cierto?, etc, 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 ¿no es cierto? Y ¿no es cierto?, y esto partido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, partido por 6, ¿no es cierto? Y ahí nos van a pedir, y ahí nos vamos a sacar un cálculo, ¿no es cierto?, a donde claramente va a estar terminado en porcentaje, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, donde nos pueden pedir, ¿no es cierto?, cuál, nos pueden pedir datos, qué significa cada uno, ¿cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Gráfico de barras, ¿no es cierto?, donde podemos deducir, ¿no es cierto?, por la información de los que nos entregan, ¿no es cierto?, aquí, que el valor más alto, ¿no es cierto?, de este gráfico, ¿no es cierto?, de barras, ¿no es cierto?, está por encima, ¿no es cierto?, por encima de los 25, ¿no es cierto?, de algo. No me están diciendo el qué, pero sé que es más grande que 25, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, x, ¿no es cierto?, 25, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, podemos deducir que no está más allá, ¿no es cierto? Así que si recordamos bien, ¿no es cierto?, las inecuaciones, ¿no es cierto?, estaría, ¿no es cierto?, entre el 30, ¿no es cierto?, y el 25, ¿no es cierto?, donde el más grande, ¿no es cierto?, puede ser 26, 27, 28 o 29, que eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Esas son todas las variables que puede tomar x, ¿no es cierto? O puede ser 20,0000, o sea, está entre, para que ustedes lo grafiquen, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, entre, ¿no es cierto?, entre el 20, 25 y el 30, ¿no es cierto? Esta sección infinita, ¿no es cierto?, de números, ¿no es cierto?, es lo que puede tomar este gráfico, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo infinita? Porque aquí, ¿no es cierto?, hay infinitos datos, ¿no es cierto? No hay solamente 4, ¿no es cierto?, ni 40, ni 400. Hay infinitos. Es una porción de una recta que es totalmente infinita, ¿no es cierto? Y si tomo una sección de algo infinito, entonces va a ser infinito. Entonces es una especie de círculo que no tiene ni inicio ni un fin, ¿no es cierto? Pero eso es algo más complejo, ¿no es cierto?
Y aquí podemos deducir, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, aquí podemos deducir que el valor más bajo, ¿no es cierto?, está entre el 5 y el 10, ¿no es cierto? Eso es lo que podemos deducir, está como al 7 u 8, ¿no? Al 8 específicamente podemos inferir eso, pero no podemos decir este gráfico, ¿no es cierto?, el que estoy pintando con negrito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mejor lo voy a pintar con rojo, ¿no es cierto? Este gráfico tiene el 7 de esto, o el 8. No puedo deducir eso, lo puedo inferir, pero decir que esto es así, según esto, no, pero inferirlo sí. Inferirlo, ¿no es cierto? Y el resto está entre el 10, ¿no es cierto?, y el 25, ¿no es cierto? Y ahí podemos sacar conclusiones, ¿no es cierto? Y el histograma, ¿no es cierto? Faltaría ver el histograma, pero tomaría ya un tiempecito, ¿no es cierto? Y una cosa, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, la frecuencia, ¿no es cierto?, con la fórmula de un gráfico circular, ¿no es cierto?, la fórmula de un gráfico circular, ¿no es cierto?, que vendría siendo, ¿no es cierto?, A, ¿no es cierto?, vamos a eliminar, ¿no es cierto?, acá, A, ¿no es cierto?, que va a ser el porcentaje, ¿no es cierto?, que va a ser F por 360 partido N, ¿no es cierto?, donde N, ¿no es cierto?, es el total de datos, es el total, ¿no es cierto?, y F, ¿no es cierto?, es la frecuencia, ¿no es cierto?, frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, absoluta, ¿no es cierto?, recordar, ¿no es cierto?, lo vimos en el video de séptimo básico parte 4, específicamente, ¿no es cierto?, de las tablas, ¿no es cierto?, si mal no recuerdo, que eso lo subí hace aproximadamente un mes, ¿no es cierto? Hoy estamos a 9 de abril, ¿no es cierto? Sí, un mes y poco lo subí al canal, ¿no es cierto? Que es y F es la frecuencia absoluta de cada dato. Si la frecuencia absoluta de un dato es 100, ¿no es cierto?, entonces por lo menos el total es 101 o es por lo menos 100, ¿no es cierto? Porque es imposible de que de 100 datos, ¿no es cierto?, de 99 datos, yo tome 100, ¿no es cierto? Ahora vamos con las medidas de posición, ¿no es cierto? Con las medidas de posición, ¿no es cierto?, donde por lo general se utilizan los cuartiles, ¿no es cierto? Los cuartiles, ¿no es cierto? A donde, como lo pueden deducir en sus cabezas matemáticas, ¿no es cierto? Aquí no sé por qué puse la flecha, ¿no es cierto? Se divide una recta en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Aunque aquí no se luzcan iguales, pero son exactamente las mismas proporciones, ¿no es cierto?, con el 25% en cada uno, ¿no es cierto? 25%, ¿no es cierto? 25% de todos los datos. Este parece un 25x y no un 25%. Aquí, ¿no es cierto?, 25%. Donde, ¿no es cierto?,
¿no es cierto?, lo vamos a nombrar como cuartil 1. ¿No es cierto?, como cuartil 2, ¿no es cierto?, como cuartil cuartil, ¿no es cierto?, 3. Y solamente hay 3 cuartiles y no 4, porque ahí ya pasaríamos a otro tema que no son los cuartiles, ¿no es cierto? ¿Dónde? Vamos a borrar, ¿no es cierto?, aquí. Espero que lo hayan copiado, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, la fórmula para calcular un cuartil, ¿no es cierto?, ya sea de forma, hay que ordenar, ¿no es cierto?, n datos, ¿no es cierto? Tenemos n datos, ¿no es cierto? Imaginar n datos, ¿no es cierto?, de forma creciente, ¿no es cierto? O sea, del n más pequeño al n más grande, ¿no es cierto? Y podemos calcularlo, ¿no es cierto?, con n por k partido, ¿no es cierto?, por 4. Y el k, ¿no es cierto?, vendría siendo en qué cuartil estaría, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el k, ¿no es cierto?, el k puede tomar 3 valores, ¿no es cierto? Puede tomar el 1, puede tomar el 2 o puede tomar el 3, ¿no es cierto? Cualquiera de esos 3 datos puede tomar k, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde si el número, es decir, si esta fracción resulta con un número positivo, ¿no es cierto?, entonces quiere decir que el Q, ¿no es cierto?, quiere decir, ¿no es cierto?, que ese número es igual, ¿no es cierto?, que el cuartil, ¿no es cierto?, el cuartil, ¿no es cierto?, es el promedio, ¿no es cierto?, que se ubica en esa posición, que se ubica en esa posición y con el siguiente dato, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, por ejemplo. Y queremos saber el cuartil número 3, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a borrar, ¿no es cierto? A borrar. Y sabemos la fórmula. Y vamos a ver cuántos n's hay, ¿no es cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos, ¿no es cierto? Así que vamos a poner 10. Y como dijimos que queremos saber cuál es... aquí vamos a poner por ejemplo, el 11 y el 11, por ejemplo. Ya, hay 12 datos, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar este 0 y vamos a poner un 12. Y queremos saber el cuartil número 3, como lo dijimos, ¿no es cierto? Así que lo partimos por 4, ¿no es cierto? Es decir, si es decir, 12 dividido en 4, ¿no es cierto?, sería 3. 3 por 3 sabemos que es 9. Este numerito, ¿no es cierto?, no quiere decir que sea el número 9, sino está en la posición, quiere decir, ¿no es cierto?, que está en la posición, y esto grábenselo, quiere decir que está en la posición número 9, ¿no es cierto? Que si lo ponemos, ¿no es cierto?, en este caso en específico, ¿no es cierto?, si es el número 9, ¿no es cierto? Esto grábenselo porque les sirve, ¿no es cierto? Porque ese número, ese 9, no es el 9 típico de todo lo... el 9 como 9, sino el 9 como posición, ¿no es cierto? Y si tenemos números impares, ¿no es cierto?,
o sea, si tenemos, si el número, ¿no es cierto? Si el número, si al dividir, ¿no es cierto? N por K dividido en 4 resulta, ¿no es cierto? En un número decimal, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que ocupa la siguiente posición. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, el 2, el 3. Aquí vamos a poner para diferenciarlos, ¿no es cierto? El 4, el 5, el 5, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿no es cierto? Y aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a agregar otro 1, ¿no es cierto? Otro 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos 11 datos y yo quiero saber el cuartil número 2, ¿no es cierto? Así que 11 por 2 dividido 4, ¿no es cierto? Que eso es 22,4, ¿no es cierto? Que eso es, ¿no es cierto? 5,5, ¿no es cierto? Donde, ¿qué quiere decir? Que el cuartil número 2, es decir, el promedio, porque recordemos que el cuartil número 2 está en el medio justito, está en la posición número, está entre el número que está en la posición número 5 y el que está en número 6. Así que vamos a ver, este sería el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no es cierto? Entonces el cuartil número 2 estaría aquí, ¿no es cierto? El cuartil 2, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver los percentiles. Los percentiles, ¿no es cierto? Los percentiles, ¿no es cierto? Y los percentiles, ¿no es cierto? Que van desde y que pueden, ¿no es cierto? Que se suelen representar así, ¿no es cierto? Donde K, ¿no es cierto? Tiene como grupo, ¿no es cierto? Tiene como grupo, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 99, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 99. Y sí, son 100 datos. O sea, lo dividimos en 100 partes iguales, ¿no es cierto? Y por cierto, el percentil 50 es lo mismo que el cuartil en 2. ¿Por qué? Porque ambos son el promedio, ¿no es cierto? Y lo mismo que el percentil 25, ¿no es cierto? Con el cuartil 1 y el percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3, ¿no es cierto? Ambos representan el 25, 50 y el 75 en la posición, ¿no es cierto? De cada uno. Para calcular un percentil, ¿no es cierto? Hay que ordenar todos los datos de forma creciente, ¿no es cierto? Y hay que calcularlo con esta, ¿no es cierto? Con esta fórmula, ¿no es cierto? Que es muy similar a los cuartiles, pero en vez del denominador que sea 100, ¿no es cierto? Que sea 4, es 100. Y ahora vamos a dar una pincelada, ¿no es cierto? A un tema que lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver con más profundidad, ¿no es cierto? Que se llama, que tiene por título, ¿no es cierto? Que tiene por título, ¿no es cierto? El diagrama de cajón, ¿no es cierto? Diagrama de cajón. Diagrama
de cajón. Diagrama de cajón. Donde, ¿no es cierto?, es esto, ¿no es cierto? Es esto, ¿no es cierto? Por aquí, ¿no es cierto? Donde se parece mucho a algo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco, en los últimos 10-15 minutos de este video. Así que pueden ir a retroceder el video, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Verlo con más calma, ¿no es cierto? Y ver lo que hemos visto en este video, ojo, algo bastante importante, lo hemos visto, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Lo hemos visto, está fresquito, ¿no es cierto? Está ahí con colorcita. Y esto puede presentar, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto? Que es muy similar a esto, ¿no es cierto? Al cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes nos referimos cuando decimos cuartiles? ¿No es cierto? ¿No es cierto? A un cuartil, ¿no es cierto? Algo que esto suele ayudar, ¿no es cierto?, para un determinado grupo, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Donde, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí está el cuartil 3, el cuartil 2, el cuartil 1, ¿no es cierto? El valor mínimo, ¿no es cierto? El valor mínimo y el valor, ¿no es cierto? Máximo, ¿no es cierto? Máximo, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? Si notan que se ve, ¿no es cierto?, desproporcionado, ¿no es cierto? Los datos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos equivalen al 25% de los datos, ¿no es cierto? Todos tienen el 25% de los datos, aunque no los parezcan, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos a tocar, ¿no es cierto?, un datito? Esto no lo suelen ver, ¿no es cierto? Usualmente los profesores de matemáticas suelen llegar a las representaciones, a las representaciones de los gráficos, ¿no es cierto? Pasar la fórmula de un gráfico circular, ¿no es cierto? Y con suerte las medidas de posición, ¿no es cierto?, en algunos casos. Muy rara vez, ¿no es cierto?, se ven el diagrama de cajón, ¿no es cierto?, en octavo, ¿no es cierto? Pero sí conocen, ¿no es cierto?, los selectivos que se dan en tercero, ¿no es cierto?, y en cuarto, en matemáticas. Uno de ellos es estadística y probabilidades, donde se ve este y otros temas con mayor profundidad, ¿no es cierto?, con más tiempo, con más calma, ¿no es cierto?, y de mejor manera que yo, ¿no es cierto? Aquí este es un tema, ¿no es cierto?, que se puede explicar fácilmente 40-45 minutos, ¿no es cierto? Y como lo podemos ver, este video dura, ya va para los 45 minutos y hemos hablado un poco de todo, ¿no es cierto? De gráficos, de medidas de posición, ¿no es cierto? Ahora de diagramas de cajón, ¿no es cierto? Y volviendo al tema, ¿no es cierto?, para calcular el rango intercuartil, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es la resta, ¿no es cierto?, del cuartil 3
y del cuartil 1, que eso me dará el rango intercuartil, ¿no es cierto? Cuartil, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo ver este dato, ¿no es cierto? Esto es todo lo que voy a pintar en azul, ¿no es cierto? Es todo esto, el rango intercuartil es todo esto. El rango intercuartil es todos los datos, ¿no es cierto? Todos los, bueno, el 50% de los datos, mejor dicho, donde, ¿no es cierto?, hay diagramas de cajón, ¿no es cierto?, o caja y bigote, que también se les llama así, ¿no es cierto?, que hay caja y bigotes que son así, también así, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de los datos que me entreguen, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto? Y deducir que aquí hay por lo menos el 90% de todos los datos. Pero no es un error que la mayoría comete, ¿no es cierto? Al ver esta proporción en comparación con el resto. Pero aquí contienen el 25% de los datos, ¿no es cierto? El 25% de los datos totales. Pero, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Aquí está por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no es cierto? Y aquí está el 20, y aquí, ¿no es cierto? El 75% de los datos, ¿no es cierto? Pero están más agrupaditos, ¿no es cierto? Suelen estar más juntos, ¿no es cierto? Estos pueden servir, ¿no es cierto? Para datos, ¿no es cierto? Para grupos, ¿no es cierto? Datos enormes, grandes datos, ¿no es cierto? Que podemos agilizar, ¿no es cierto? Con todo esto, ¿no es cierto? Bueno, faltan dos temas, ¿no es cierto? Pero uno de ellos lo vamos a dejar para el próximo, para la próxima sección, ¿no es cierto? O el próximo video de estadísticas del canal, ¿no es cierto? A donde el tema que sí vamos a ver, pero muy de volada, ¿no es cierto? Es el principio, ¿no es cierto? Multiplicativo, multiplicativo, ¿no es cierto? Que donde y el cálculo de probabilidades, claro, donde suelen servir para datos, ¿no es cierto? O sea, cuando hay dos opciones únicamente, ¿no es cierto? Cuando es cara o cruz, moneda, cara o cruz, ¿no es cierto? Derecha o izquierda, ¿no es cierto? Hijos, ¿no es cierto? Si es un varón o una mujer, ¿no es cierto? Un niño o una niña, ¿no es cierto? Entre otros temas, ¿no es cierto? Si la manzana es verde o roja, ¿no es cierto? Etcétera, 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 ¿no es cierto? Y vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Con los hijos, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, una pareja quiere tener 3 hijos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que puede salir un hombre o puede salir una mujer, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a mover. ¿Dónde? Si sale un hombre, ¿no es cierto? Como primer hijo, el segundo puede salir hombre o puede salir mujer, ¿no es cierto? Y si sale como primera hija, mujer, como primer hijo, ¿no es cierto? Una niña, ¿no es cierto? El segundo puede salir un hombre o puede salir una mujer, ¿no es cierto? Y el tercer caso, y el tercer hijo, si los dos hijos han salido hombre,
el tercero puede salir un hombre y el otro puede salir mujer, ¿no es cierto? Y si los dos hijos han sido un hombre y una mujer, ¿no es cierto? El tercero puede ser un hombre, ¿no es cierto? O una mujer, ¿no es cierto? Y si ha salido una mujer y un hombre, puede salir un hombre, ¿no es cierto? Y una mujer. Ahí parece más un 4 que una H de hombre. Si los dos niños del matrimonio, los dos niños de la pareja son mujeres, son niñas, pueden salir un hombre, ¿no es cierto? O una mujer, ¿no es cierto? Donde, como lo podemos ver aquí, este es un diagrama de árbol, ¿no es cierto? Donde podemos ver cuántas opciones tenemos, que aquí son 8. ¿Y cómo podemos deducir eso? ¿No es cierto? ¿Y cómo podemos hacerlo esto mucho más fácil? ¿No es cierto? Bueno, sabemos que aquí son 2 opciones, ¿no es cierto? Son 2 opciones. Y sabemos que la pareja quiere tener 3 niños, ¿no es cierto? Y entonces por 2, ¿no es cierto? O lo podemos resumir como un 2 elevado, un 2 al cubo, ¿no es cierto? Que eso es prácticamente 8, ¿no es cierto? Donde si queremos ver las probabilidades, ¿no es cierto? El 3 octavos, ¿no es cierto? Son 2 mujeres, ¿no es cierto? Y un hombre, ¿no es cierto? Vamos a ver si eso es cierto, si eso se cumple. Vamos a ver. Hombre, 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 no me sirve, ¿no es cierto? Estamos viendo 2 mujeres y un hombre. Hombre, hombre, mujer, no me sirve, ¿no es cierto? Hombre, mujer, hombre, no me sirve. Hombre, mujer, hombre, sí me sirve. Entonces este es uno de los tres casos que son 2 mujeres y un hombre. 2 mujeres y 2 hombres y un hombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Aquí es mujer, hombre, hombre, no me sirve. Mujer, hombre, mujer, sí me sirve. Mujer, mujer, hombre, sí me sirve. Mujer, 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 no me sirve, ¿no es cierto? Así que aquí, ¿no es cierto? Donde aquí son 3 octavos de 2 hombres y una mujer, ¿no es cierto? ¿A dónde lo vamos a ver? Hombre, 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 no. Hombre, hombre, mujer, si me sirve. Hombre, mujer, hombre, también. Hombre, mujer, mujer, no. Mujer, hombre, hombre, no me sirve. Hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, sí me sirve, ¿no es cierto? Y aquí vamos con los datos más extremos, ¿no es cierto? Donde uno de los 8, ¿no es cierto? Son las 3 mujeres. Los 3 hijos del matrimonio son niñas, ¿no es cierto? Son mujeres, ¿no es cierto? Y el otro octavo que me falta, ¿no es cierto? Son las 3 hombres. Que los 3 niños que sean hombres, ¿no es cierto? Donde lo más normal es que si una pareja quiere tener un hijo, quieran tener 3 hijos, que se tengan con la idea de que por lo menos 2, ¿no es cierto?, sean del mismo sexo, del mismo género, ¿no es cierto? O sea, 2 hombres o 2 mujeres, ¿no es cierto? Es muy raro de que los 3 sean de un mismo género, ¿no es cierto? Ahí tienen que ver, ahí ya es un tema más biológico, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, es 50% de que salga un niño y 50% de que salga una niña, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver evidentemente la biología con la genética de los padres, ¿no es cierto? De los padres, de la madre y del padre, ¿no es cierto? Y hasta acá ha llegado el video, 55 minutos aproximadamente de video. Probablemente el 16 de abril no suba el primer video de la enseñanza media. Ojo, cuidado, ¿no es cierto? Y nos vemos la semana entrante.